Gracias. Empiezo con una declaración de principio elemental. Los migrantes tienen derechos. Sus derechos humanos no pueden, o más bien no deben, porque sí se puede, ser regateados, y entre ellos se incluyen los derechos políticos a votar y ser votados. México, uno de los países del mundo con una mayor proporción de su población radicando fuera de su territorio, debe ser una nación que con claridad impulse los derechos políticos de los migrantes. Y también me atrevo a decir de los inmigrantes, es decir, los derechos de quien se va y de quien llega. En nuestro país hemos pasado casi de noche por los derechos políticos de los migrantes. Todavía hay mexicanas y mexicanos de segunda desde el punto de vista de los derechos políticos en nuestro territorio nacional. Si eres mexicano por nacimiento, tienes derecho a votar y ser votado. Si eres mexicana o mexicano por naturalización, tus derechos ciudadanos son menores. Puedes votar, pero se conculca el derecho al voto pasivo. Hoy estamos acatando una sentencia que por primera vez en la historia del país contempla la representación de mexicanos migrantes. Es decir, una sentencia que cambia lo dispuesto en la Constitución y en las leyes expresamente. Los avances en los derechos políticos de los migrantes mexicanos en el exterior comenzaron con el reconocimiento del derecho al sufragio, que se materializó por primera vez en la elección presidencial de 2006, lo mismo ocurrió en 2012 y a partir de 2018 se puede votar por el Ejecutivo Federal y también por la conformación del Senado. A la vez, hay voto desde el exterior en diferentes entidades federativas, ya sea para elegir gubernaturas o para la integración de congresos locales. Siempre la inclusión del derecho al voto desde el exterior se ha debido a decisiones del constituyente permanente a nivel federal o bien en el plano local. Hoy, sin embargo, el Poder Judicial define el poder que define la integración del Congreso no es el legislativo, sino el judicial, el que define esta modificación. Acatamos una medida que además ordena que en el futuro el legislador tome medidas para incluir la representación migrante en la Cámara de Diputados. La medida puede sonar deseable, encomiable, pero la iniciativa surgió de quien no tiene capacidad de iniciar leyes, el Poder Judicial, invadiendo así las competencias del legislativo. Que el Tribunal Electoral ordene comenzar con un proceso legislativo en una nueva materia es arrogarse potestades de otro poder y en los hechos avanzamos hacia una suerte de afirmativa preferente, pero obligatoria. Creo que más allá del tema concreto, hay un problema mayúsculo delante de nosotros: la afectación a la división de poderes. El Poder Judicial y en concreto el Tribunal Electoral debe garantizar la valía de la Constitución y de las leyes, pero no hacerlas sustituyendo a la soberanía popular, no hacer esas leyes, esas reformas, sustituyendo a la soberanía popular y al pacto federal encarnados en el constituyente permanente. Ahí hay un problema serio. Se está modificando la vía de conformación de la Cámara de Diputados por una decisión judicial, no como fruto de una reforma al pacto político fundamental, que es precisamente la Constitución política, que así se llama. La medida, se ha dicho aquí, se emitió de forma tardía, no solo ya que había iniciado el proceso electoral, sino cuando también habían concluido las precampañas. Sin duda es un fallo, dice. Pero hay algo más de fondo que no podemos obviar. Los mexicanos residentes en el exterior tienen derecho al voto en las elecciones federales para la presidencia y el Senado, no para la Cámara de Diputados. Por lo mismo es que no hay lista nominal en el exterior para las elecciones a la Cámara. Así, el tribunal mandata que haya representantes sin votantes. De esta forma habrá ciudadanos con derecho a ser votados, pero sin derecho al voto. Búsquese ejemplos, casos en el mundo entero y dudo que se encuentre tal excepcionalidad. No hay derecho al voto, pero sí a la representación. El INE tiene que hacerse cargo del entuerto y la propuesta a nuestra consideración es sensata. Quien esté vinculado con los migrantes o quien tenga su credencial para votar desde el extranjero, adelante. Pero estos últimos podrán ser electos sin estar en el listado de electores. ¿Dónde se ha visto algo así? Pues se verá aquí por decisión jurisdiccional. Bienvenida a la expansión de derechos de los migrantes, de los que se van y de los que llegan. Pero
es una decisión de la soberanía reflejada en el Congreso, en el Constituyente. Hágase bien, no de forma tardía ni invadiendo facultades de otros poderes. Finalmente, me refiero a la orden para invisibilizar ante la ciudadanía el cumplimiento de las acciones afirmativas en el actual proceso electoral. Como se ha dicho aquí, el sentido de estas acciones para incluir a ciertos colectivos buscaba justamente asegurar la representación, la visibilización de minorías o grupos poblacionales que se estima no suelen llegar al espacio político formal de representación de la sociedad mexicana, que es la Cámara de Diputados. Indígenas, afroamericanos, personas con discapacidad, integrantes de los colectivos de la diversidad sexual y ahora migrantes deben estar sí o sí en las candidaturas de todos y cada uno de los partidos políticos. Pero ahora la ciudadanía no sabrá en quiénes recaen esas candidaturas de las acciones afirmativas. Claro que si hay alguien, desde mi punto de vista, que pertenezca a estas u otras franjas poblacionales y que no quiera ser reconocido como tal, debe respetarse su derecho. Pero entonces creo yo que no debería haber contado para la cuota, para la acción afirmativa, cuyo propósito es visibilizar justamente esas candidaturas y eventualmente esa representación. La orden del tribunal no se hace cargo de que el voto informado pasa precisamente por la posibilidad de que la ciudadanía por sí misma verifique de qué manera cada partido cumplió con determinadas candidaturas con las acciones afirmativas que le son obligatorias, no optativas. Hay un elemento adicional que me parece necesario mencionar. En unas semanas, este Consejo General debe aprobar el registro de las candidaturas a la Cámara de Diputados de 10 partidos políticos, verificando que cumplan con las acciones afirmativas. Pero por primera vez en la historia, en el proyecto de acuerdo que es público, no se va a poder identificar cómo se cumplió con las acciones afirmativas. Nosotros, los integrantes del Consejo, vamos a estar en condiciones de revisar expedientes y de saber cómo cumplieron, pero será información reservada. Es decir, la gente nos va a tener que creer porque no podremos exponer las evidencias de ese cumplimiento. Ello no abona a la transparencia de manera alguna. El principio de máxima publicidad se ve afectado por esta decisión. Y si hay datos privados que no deben ser conocidos de alguna candidata o candidato, pues ese dato privado, personal, íntimo, si se quiere, no debe estar expuesto. Entonces, ese dato íntimo personal no debería ser un requisito para ser elegible o para cumplir con una determinada acción. Pero ojo, ya que incluimos acciones afirmativas, pues lo racional es que fuera del conocimiento público cómo esas acciones se despliegan y se cumplen. Pero no, hemos llegado a una nueva categoría del derecho electoral mexicano, las acciones afirmativas clandestinas. Votaré a favor del proyecto porque es un acatamiento, pero acatar no es ser parte de los insentidos. Muchas gracias.